Sí, perdón, ya estamos. Sí. Haciendo pruebas. Estamos haciendo pruebas, sí, estamos en Catalonia Comics. ¡Uah! Pero pues ya estamos aquí. ¿Qué onda? ¿Cómo están por allá? Y ahorita por allá, ¿eh? Estamos muy animados en este evento, como todo este año, que ha sido de eventos cada 2 meses para celebrar Catalonia Comics, su 10º aniversario. Y siguiendo en esa racha ganadora para hacer las presentaciones, pues en este día vamos a tener 2 presentaciones editoriales muy interesantes. Este día se va a empezar con Samuel Juárez, que tiene un cómic que se llama CBR 36 y que es un cómic de ciencia ficción y que yo considero ya que tira en una línea más de culto. Y pues va a estar muy interesante la plática. Y más tarde, a las 6 de la tarde, va a estar Alejandra Gámez presentando pequeñas cosas y va a estar muy chido. Así que descuélguense. Ya sé que están en sus casas o algo, vénganse para acá. Pero aquí ya estamos varios y varias que nos están latiendo la cosa estar aquí. También pues hay bebidas, ya vénganse sin miedo. Bueno, pues vamos a comenzar. Así que les voy a presentar a nuestro invitado de este día y muchísimas gracias a todas las personas que se descolgaron para estar aquí. Sabemos que en sus casas a lo mejor estarían ahorita ya lavando la ropa o algo, pero sabemos que interrumpieron su vida importante para dejarse caer acá en Catalonia. Pues bueno, pues vamos a darle con un fuerte aplauso, vamos a dar la bienvenida a Samuel Juárez. Y continuando con mi pata mala. Su cómic. Bueno, pues vamos a presentarle y pues bueno. Ay, Dios. Bueno, vamos a comenzar y pues primero antes, Samuel, tenemos que saber pues quién eres tú. O sea, ¿de dónde vienes? ¿Qué onda? Porque el cómic apareció aquí en Catalonia y luego después por Instagram se veían tus páginas, todo, pero pues no había mucha referencia de quién eras tú, porque uno preguntaba con la demás gente, decía, oye, ¿qué onda? ¿Qué sabes de Samuel? ¿Qué? ¿Si sabes algo? ¿Qué? No, pues yo no sé quién sea. Entonces, y luego pues para orientar y pues que más gente conozca que de dónde vienes, ¿no? Entonces, bueno, te paso el micrófono y pues para que te avientes así como de, bueno, ¿de dónde vienes? ¿De dónde te nace el decir, ¿sabes qué? Quiero hacer cómic? ¿En qué momento ya estando como joven dices, ¿sabes qué? Le voy a apostar y también la otra parte de decir, voy a interrumpir mi vida profesional para poder sacar esto atorado que traigo. Primero, muchas gracias a Olga y a David por la oportunidad de presentar mi cómic aquí en este espacio y también por tu amable presentación. Y también yo, aparte, quisiera que diéramos un aplauso para los 10 años de Catalonia Comics. Creo que 10 años no se cumplen tan fácil y que bueno, esperemos que sean otros 10 años más y los que vengan. Pues sí, hombre, ya nos tenemos aquí todos bien viejitos, ¿no? Bueno, oye, perdón, pero ya estás esquivando, ya hay que platicar. ¿Qué onda? ¿Cómo fue eso de en tu casa? ¿Les gusta el arte? ¿Qué onda? O sea, ¿cómo te acercaste a tus primeros, pues sí, al acercamiento a la historieta o al cómic? ¿Cómo fue? Mi papá siempre compró estas revistitas de los albañiles, sensacionales. Sí, todo eso. Buena literatura, nomás que no se entere su mamá. De hecho, la historia es así, en algún momento mi mamá me tuvo que llevar al hospital porque me iban a inyectar. Entonces, dice mi mamá que me tuvo que decir, porque ya vio que iba llorando, de que ya sabía que me iban a inyectar, yo creo que tendría como unos 5 años. Entonces me dijo, ¿qué es lo que quieres que te compre para que... No, Vivillo desde chiquillo. Para que no llore. Y dice que pasamos por un tianguis y que vi unas revistitas por ahí y le dije, quiero eso. Entonces, eran cómics. Entonces ya salimos del hospital, pero la historia es que ya no estaba el tianguis. Entonces, dijo mi mamá, no llores, ya sé dónde venden. Y de hecho,
fuimos a una tienda que no era de cómics exactamente, pero era de revistas y era un local grande. Entonces ya me, mi mamá habló con el señor y le dijo, pues tengo estos, a lo mejor que están económicos. Y me compró 3 cómics que venían en una bolsita que estaban en oferta. Desde ahí fue como yo agarré el gusto porque me acuerdo que todo el día estuve hojeando y hojeando. Y en esa bolsita venía Gru de Sergio Aragonés. Entonces, Cabrón, nada especial, traemos, pues esa era una bolsita con tesoros, eran tesoros. sí. Entonces, ya empiezo a crecer, solamente veo superhéroes y manga en la tienda de revistas. Yo quería un poco más, ya como adolescente, un poco crítico de lo que estaba viendo y me encuentro en una revista que era para personas que les gustan las patinetas, unas reseñas de Jorge Flores Oliver, el Blumpy, y entonces ahí me doy cuenta que existe un campo que era desconocido para mí, pero muy difícil de acceder porque imagínate yo como en el 2003, 2004, en donde podía conseguir el sistema de Peter Cooper o las publicaciones de Fantagraphics. Yo sabía que había otro mundo que no era de superhéroes y de manga, pero que ahí estaba. No, y aparte creo que pues, también hay que decirles al público que pues acá Samuel no es de la ciudad de León, Guanajuato. O sea, tú estás viviendo actualmente, bueno, ¿y naciste en dónde? San Francisco del Rincón, Guanajuato. Está cerca. Sí, está cerca, está a 1 hora y se conoce mucho por la historia de las poquianchis. Sí. Bueno, ahí ya viene la serie, para los que tienen Netflix ya viene la serie, así que para que sepan más, o también pueden ver la película de cine mexicano. Entonces, bueno, ahí pues en San Pancho, luego en San Pancho, estabas descubriendo de que había un mundo diferente al que te habías topado en esa bolsa. Sí. Entonces ya vienen los blogs en internet y empiezo a encontrar algunos que comparten las novelas gráficas y ahí es donde puedo acceder a los cómics de Moebius, de Jodorowsky, mucho cómic español. Entonces de ahí empiezo a aprender un poquito más hasta que llego al 2012, 2014 por ahí donde encuentro el trabajo de David Sánchez. Y es una de las cosas que podría decirse que sí cambiaron mi vida como historietista, porque yo no había visto trabajos de ese tipo. Muchas veces dicen que la historia es lo mejor de un cómic, pero este tipo de cómic lo que hace es centrarse en la forma de contar la historia. Por ejemplo, a David Sánchez, él estuvo expuesto como niño a los cómics de Moebius y se le quedó grabada una frase que decía Moebius: los cómics o las historias pueden ser como una casa, con su puerta, su ventana y todo, entendiéndolo como planteamiento, nudo y desenlace, pero también pueden ser como la forma de un elefante o la forma de un fuego de bengala. Entonces él crea una novela gráfica, de hecho es de las últimas que ha sacado, que se llama Fuego de Bengala, y donde la historia está hecha como un fuego de bengala. En mi caso, la novela que hice está usando el tema del cerebro. Toda la saga de tomos que me imagino haciendo tiene que ver con los lóbulos parietal, occipital, cada uno. Por ejemplo, aquí, este sería el lóbulo frontal, el que sigue es el lóbulo occipital, que es centrado en la visión y donde tendría como tema el ojo. Oye, Samuel, pues ya nos adelantamos un poquito, o sea, para allá. Entonces, al descubrir ya este tipo de narrativa más específica, un poquito más, que le pide al lector más capacidad para poder leer, para poder entender que cada viñeta, a veces contexto o no, podía contar algo más y que podía jugar en su página, pues mostrando pues
algo más tirando a veces que hay que comparar también con el cine de autor, a veces, o cosas muy más raras, en el cual no entendemos cómo se está contando la historia, pero nos atrapa. Entonces, ¿por qué fue que decidiste ir por ese camino que es difícil? No es algo sencillo. ¿Por qué te llamó la atención ir ahí y no recurrir a lo mejor el que tuvieras decir, quiero contar cómic a través de 5 o 9 viñetas o 10 de una manera más tranquila, con globos adentro, todo? Porque en este cómic, ahorita cuando ya llegamos a esta parte, pues hace un juego muy completo con la tecnología, con todo, con lo del cerebro, y sí pide un poquito de tener paciencia, de querer acabarte el cómic, sino tienes que comprender un poco más lo que nos quiere decir el autor. Desde que tengo memoria, siempre me quedaban grabadas las películas que mi papá le gusta ver muchísimo cine. Mi papá le gusta ver muchísimo cine. Y mi papá lo que tiene es que estamos viendo una película, por ejemplo, de detectives, y a los 10 o 15 minutos dice mi papá, te apuesto que este es el que va a matar, al que están buscando. Y mi papá logra, entendiendo la lógica de cómo va la historia, porque siempre va lineal, decir o descubrir este tipo de cosas. Y, por ejemplo, vemos de forma muy fácil en las novelas mexicanas que se terminan al final casando y así. Y entonces, para mí, las películas que tenían más relevancia, en base a mi experiencia, eran las que eran imposibles de saber qué pasaba después. Entonces, me acuerdo ver, por ejemplo, la película de Amores Perros, que está contada la historia de 3 maneras diferentes, y también la de Pulp Fiction, donde también hace algo que no es lineal, porque, por ejemplo, hay un personaje que está muerto ya y que sigue apareciendo después. Y bueno, y entonces ahí ya, teniendo ya la idea de lo que querías contar, ¿cómo fue ese proceso de decir, oye, tengo que dibujar y tengo que... ¿Cómo fue eso? Porque este es tu primer ya cómic impreso, pero tú ya tienes una historia haciendo cómic digital, o sea, de que le estás dando la vida y todo. ¿Cómo fue ese paso de decir, ya quiero dibujarla? ¿Cómo fue? Y también los retos, porque estás hablando de que ya tienes una década también, de que empezó esta idea, todo, andabas ya veinteañero, todo eso, así como que, pues, ¿qué onda? Entonces, ¿cómo fue ese reto a lo que estás dibujando y que ya centrarnos ya en el cómic, en el título de CRBR 36, para explicar y ver un poquito más de cómo tienes tú pensado este universo de esta, pues, gran saga, ¿no? Primero, ya sabía que para hacer cómic implica conocer mucho la anatomía, toda esta parte de dibujo, pero también implica conocer las estructuras narrativas. Y ahí entiendo tu pregunta ahorita, porque ¿cómo le hace uno para hacer algo diferente si siempre uno encuentra manuales donde vas a hacer tu guión y vas a hacer tu plot point y así, pero todo también muy lineal? Y yo en algún momento llegué a buscar cómo se hace o cómo hizo el autor del guión de Amores Perros, y estaba viendo muchas entrevistas de él y siempre mencionaba a un escritor que se llama William Faulkner, que él tiene una novela que se llama El ruido y la furia, o El sonido y la furia, donde también está contada la historia desde distintas perspectivas, de una mujer, otro niño y una persona con discapacidad intelectual. Cuando yo leí esa novela, también está muy extraña, porque la persona con discapacidad intelectual no te va a contar como nosotros contamos una historia, sino que él se centraba más en los aromas, en los sonidos, y estaba muy interesante porque al final te iba contando también cosas de cómo él experimentaba la realidad. Entonces, después, buscando en internet, me encontré que había una maestra en la Ciudad de México que se había especializado en otro tipo de estructuras narrativas. Entonces busqué esa asesoría personalizada de la maestra Anabel Chino
Nabel Chino Guzmán, que desde aquí le mandamos un saludo porque este año ganó el Sistema Nacional de Creadores de Arte en la categoría de narrativa gráfica. Bien, está. Y bueno, por acá traes material donde viene, bueno, viene el libro, ¿no? Eso es su libro. Y ahora, ¿cómo llegamos a tu proyecto editorial que se acaba de caer? Es que tiene vida. No, estamos llegando a tu proyecto. ¿Cómo fue que llegaste? Decir, estoy concibiendo esto, que si nos puedes explicar un poquito más, porque sí tiene una parte que es como confusa, pero cuando ya empiezas a descubrir todo, entonces ya te atrapa. Sí. Acá la historia había comenzado con muchos personajes humanos de un inicio. Le iba yo mostrando cada semana avances de mi proyecto a la maestra y llegó un momento donde la maestra me dijo, a ver, detente en esas páginas, esas no... sí, como que ahí estoy viendo algo que no me habías mostrado antes. Entonces, la maestra descubrió que en base a mis referencias ya tenía como un lenguaje, se podría decir que propio, y yo me estaba queriendo adaptar mucho a este sistema de viñetas, primero el globo de texto, todo esto, pero la maestra en sí me dijo, esto es mejor, ¿por qué no exploras toda esta parte? A mí se me hace que es mejor porque nosotros estamos acostumbrados a ver historias de ciencia ficción como desde el punto de vista de lo humano, pero ¿qué pasaría si tú lo estás contando desde algo totalmente ajeno a nuestra realidad? Y aún así, aunque no aparezcan humanos en la novela gráfica, sí aparecen las consecuencias o los actos que el humano hace en el planeta. Ok, entonces, ahora, ¿por qué este nombre? ¿Por qué A mí me gustan siempre los nombres como extraños también, y acá primero la idea era nombrarlo Cerebro en el Mar, pero al final creo que caía. Estaba como muy romántico, era como muy romántico, ¿no? Al final caía en este tipo de títulos donde también te cuentan de qué trata, ¿no? Y entonces ya después dije, pero después me encontré como esta forma o siglas que pueden construir también cerebro, pero quitándole las vocales. Y para mí se me hizo interesante porque es como un expediente de un laboratorio, se podría tomar así. ¿Y el 36? El 36 fue por... Tampoco, hombre, no seas así, hombre. Sí, al final yo voy metiendo datos que significan algo para mí. Y sí, como dijo él, sí. En el universo de la historia, también el 36 podría ser que hubo antes un número 1, un número 2, un número 3, así. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar al leer tu cómic? Lo primero que pueden esperar es quedarse un poco en shock, porque esa es la cara que siempre me encuentro cuando a las personas les muestro este tipo de cómic, porque no lo intento, sí se me quedan viendo como con una forma extraña, desconocida, porque a lo mejor no saben muy bien de qué se trata, porque sí se sale de lo convencional a lo que estamos esperando nosotros ver como un cómic. Pero las personas que a fin de cuentas le dan una oportunidad, creo que se llevan una muy buena sensación también. Okay. Estoy mostrando aquí algunas páginas, ¿sí? Para que se animen. Y a ver, ahorita vamos a ver otro más. Vean nomás. ¿Sí? En las páginas que estamos viendo, en la parte de abajo son los diálogos, ¿no? Si checan, vean el arte que tiene, pues es un arte que implica que empieces a alucinar, o sea, alucinar, dejarte llevar y que está bien hecho. O sea, sí nos reta bastante y que tiene un mensaje cada página al contar. Entonces sí los invito, ya no los muestro más para que lo compren. Pero bueno, o sea, sí trae, miren,
King. Entonces sí van a encontrar un cómic que sí les va a retar, sí es importante. Yo sí les recomendaría que CRBR 36 sí lo tengan en su comiteca. Es muy importante tenerlo porque tiene pues un factor de diferencia muy cañón, o sea, muy grande, que no van a encontrar en otros cómics y que este cómic, que sí considero que a la larga del tiempo va a ser un referente dentro, o sea, dentro para nuestro estado y nacional, a nivel nacional. Muchísimas gracias. Sí, está muy chido, ¿eh? O sea, digo, a mí me alucina este tipo de historias, pero y ahora, de lo que estamos viendo en la pantalla, que estamos viendo este tipo de trabajo, ¿qué es lo que, o sea, tomas referencias, fotografías, o las referencias son gente, genérica, o estás sacando a conocidos, a familia? ¿Y cómo fue que dijiste, sabes qué, el blanco y negro es la manera como debo de contar las historias? El blanco y negro, acá tenemos la referencia, Tomás Ott, que es suizo y alemán. Desde que lo encontré también, o desde que lo conocí, y por este tipo de trabajos creo que son impresionantes. Muchas veces tenemos en la mente que el cómic pues nada más trata de superhéroes o de manga y de cosas muy sencillas, pero cuando alguien ve, por ejemplo, este tipo de cosas, ya tienes de temas hasta más adultos. Sí, no, es un cómic. Yo lo siempre escribo, es un cómic muy dañado. Es muy padre, digo, sí, es muy padre el tipo de arte que tiene este autor. Y sí, o sea, sin texto, sin nada, te cuentan, te atrapa y también te aterroriza, ¿no? Lo que estás viendo, lo que estás leyendo. Entonces sus grandes influencias vienen, o sea, ya las tenemos, y ahora, ¿cómo llegas? Por ejemplo, ahorita que mencionabas si utilizaba referencias, ahorita va a aparecer aquí en la secuencia de imágenes un proyecto que se llama Hidden Ken Experiment. ¿Qué es un Hidden Ken Experiment? Es un experimento mental que no pueden hacerlo un experimento que es imposible que los científicos hagan. Por ejemplo, el gato de Schrödinger sería un experimento mental, porque no podemos meter al gato y matarlo y eso. Entonces, acá yo utilicé como referencia, sale un niño y ese niño es mi sobrino. Entonces, sí utilizo referencia. Aquí está el libro de que estamos hablando de la maestra, que es muy, es muy especializada dentro de la historieta mexicana. ¿Y de qué significa esto que tenemos por acá? Esto que tenemos aquí es un boceto de una historia que hice sobre una planta. Y este es como mi primer boceto de cómo iba a ser el movimiento de la planta, porque la planta... la planta en algún momento empieza a crecer, pero en esta historia lo interesante es que va en una trama normal la planta, pero interactúa con un insecto y el insecto va al revés. El insecto, cuando nace la planta, el insecto muere. Y cuando muere la planta, el insecto nace. Sí. Y ese otro trabajo es usando el tema de la perspectiva, el del helicóptero. Y así en cada uno de... aquí está el del niño que se va a ir reproduciendo. Este fue hecho en un curso que la maestra dio en la casa del autor de Zapopan, de Laboratorio de Historieta Experimental, así se llamaba ese taller. O sea, también estuviste en la casa de autor allá en Zapopan. Ese curso fue virtual. Ok. Para los que no conocen la casa de autor, pues es un proyecto que está en Jalisco, que tiene apoyos estatales y es con Embajada de Francia. Entonces es un proyecto en el cual luego tienen talleres y también a personas que están, pues, vienen de otros países o mexicanos que se van a Francia a estar estudiando la historieta. Entonces sí, hay muchas cosas bien interesantes. Y bueno, ahora, Samuel, estás hablando, Cote, de que tenemos aquí la perspectiva. Entonces, en este tomo, ¿cuál estabas hablando? Es la con el cerebro. Sí. ¿Por qué te llamó la atención esto de contarlo
relacionado con, pues, con órganos internos del cuerpo humano, porque, bueno, no es biólogo él, es diseñador, pero sí parece, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó con este muchacho? ¿Qué onda? No, o sea, ¿por qué esa fascinación? Creo que sí es una fascinación muy grande desde el hecho de que es uno de los objetos o de las cosas más misteriosas del universo, el cerebro humano, del momento en el que nosotros somos conscientes, cómo algo físico puede dar algo mental, cómo la parte física puede tener como otro nivel. Y a pesar de que lo quieren estudiar de distintas formas, aún hay muchísimo que no podemos conocer del cerebro. Entonces, esa misma fascinación por este órgano de nosotros fue lo que me llevó a querer plantearlo ahí en una historia. Oye, y para hacer esto, ¿te acercaste a algunos investigadores, biólogos o gente del cuerpo humano, médicos, o sea, Neurólogos. Sí, neurólogos, o sea, ¿cómo fue? Porque también es importante recordar que todas las personas que hacen cómic, tienen que tener referencias, tienen referencias de dónde quieren contar historia, no, dependiendo qué es lo que se va a contar, pero es importante tener eso, y pues aquí es una parte, aunque sí sea ficción, puedes alucinar, pero tiene que tener una investigación. Sí. Acá la investigación, más que centrarme en los estudios como órgano biológico, en lo que me centré es estudios que se están haciendo de cómo modelar un cerebro, pero de forma digital. Entonces, más bien mi investigación tuvo que ver con inteligencia artificial, de cómo se crean las redes neuronales, el procesamiento del lenguaje natural, sí, cómo están tratando de hacer que cosas que nuestro cerebro hace, los haga una computadora. Y también algo que, hablando esto de la computadora, todo, y algo también interesante que luego se nos olvida como creadores, es que luego los gobiernos hay apoyos. Y este cómic está hecho con un apoyo. Por a veces, ahorita estoy hablando de las computadoras porque se piensa que, lo puedes imprimir en tu casa, lo mandas a imprimir en digital y ya lo haces. Pero este cómic lo que tiene importante y que también va a quedar un registro dentro de la historia, por eso dentro de nuestra historia de la historieta nacional, es que ganó una beca. ¿Cómo fue ese proceso para lo del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales que da la Secretaría de Cultura, la federal? ¿Cómo fue este acercamiento? O sea, ¿ya habías entrado a algo o no? O sea, y también, ¿cuál fue tu reacción cuando lo ganaste? Sí, pues fue impresionante lo que sucedió porque está el autor Alan Moore, el creador de Watchmen, donde en una entrevista le dicen a él que qué tan difícil es entrar en medio del cómic y todo eso. Él da su perspectiva, pero lo que él menciona es que si tú haces las cosas de corazón, parece que el universo se pone en equilibrio y te va a ir bien si lo haces como de corazón, pero tienes que dar como ese salto al vacío. En algún momento tienes que dudar y decir, ya sé que quieras ser cantante, músico, lo que tú quieras, poeta, pero debes de dar ese salto al vacío. Y yo tenía mucho miedo de dejar mi trabajo de tiempo completo como diseñador para decir voy a perseguir mi sueño, pero en abril del año pasado lo hice y sin saber qué iba a pasar, sin tener nada asegurado, la maestra me dice, debes de mandar tu trabajo, como yo ya tengo más de 35 años, al Sistema Nacional de Creadores o buscar apoyos, tratar, insistir. Y yo estaba haciendo mi formulario para el Sistema Nacional de Creadores, pero le dije a la maestra, también veo que aquí hay PECDA Guanajuato y también tiene para mayores de 35 años y con trayectoria de más de 10 años. Y también mandé ahí y en junio yo estaba esperando los resultados y ahí está la noticia de que ganó ese apoyo y de que uno de los jueces tenía referencias en esta área de las ciencias y le ve mucha importancia a mi trabajo, que es el escritor Isaí Moreno Roque. También si algún momento llega a ver esta entrevista, y saludar. Aprovecho. Gracias.
Sí, porque él desde que vio el proyecto de lo que se trataba, él tuvo que dar el visto bueno y otras dos personas, pero él fue al final el que le dio seguimiento a todo el proyecto y desde que yo le mostraba avances, siempre estuvo muy emocionado y siempre le gustó por este mismo hecho de que él siempre se imaginó la teoría que hay en neurociencia o en filosofía del cerebro en una cubeta, de que si todos al final somos cerebros en una cubeta y estamos recibiendo como las sensaciones por una máquina o otra cosa. O sea, seguimos aquí en Cataluña Comics, ¿eh? No piensen que es Discovery o otra, no. Esto es lo interesante, esto es lo fregón de tener este tipo de presentaciones, porque nos llevan a caminos que no sabíamos. Por eso el cómic es tan importante, que nos debe llevar así. No debemos ir a la segura con algo, no. Arriésguense con este cómic que va a estar aquí en Cataluña Comics a la venta. Y bueno, ya para ir hacia el camino, ya hacia el final. Ahorita, después que has tenido la suerte de tener pues una tutoría con gente ya especializada, estás con la maestra y escritora de México, que ahorita es un referente a nivel nacional, ¿qué sigue para ti? O sea, ¿qué es lo que sigue? ¿Y tú qué es lo que quieres buscar? Yo ahorita tengo la meta de finalizar 6 novelas gráficas que sería como ya toda la historia completa. Y después de ahí sí quiero hacer como un análisis porque también, pues, yo sé que como plataforma independiente o como autor de cómic independiente hay muchísimos retos, pero primero quisiera terminar este proyecto y ya después ver qué es lo que sigue, porque también quiero tener muy en claro que soy de una eh, situación socioeconómica no tan alta y que también buscar por mucho tiempo los sueños te puede perjudicar, no sé, en el futuro, de que a lo mejor estés batallando por dinero y todo, porque en sí es muy arriesgado. Y Samuel, y en esta parte de lo de que dices de que arriesgado, ahorita durante todo este viaje que has hecho, es un viaje en el que decidiste renunciar de un año, ¿no? Más o menos ya. ¿Qué valoras de ese viaje? ¿Qué es lo que has valorado ahorita? Y también, ¿qué impresiones ha tenido la gente que ha visto ya tu cómic? Porque también has estado ahorita también en universidades, en otros espacios presentándolo. Entonces, pues, al presentarlo a diferentes públicos, ¿qué es lo que has encontrado? Ha sido un viaje que también, igual así como lo de la beca, no me lo esperaba, pero muy bueno. Por ejemplo, cada vez que le muestro como algo de mi trabajo a otra persona, se vuelve en sí como un promotor de la obra. Por ejemplo, puedo mencionar a maestro de la Ciudad de México, Aarón Pedraza, que ahorita en este momento le va a dedicar 3 videos a un análisis sobre... Y también a otra persona en Querétaro que se llama Óscar González Cruz, también un saludo desde aquí, que tiene un proyecto que se llama Colectivero, donde él está pagando a las personas, a los jóvenes, a todas las personas que manden cuentos de ciencia ficción y hace una compilación cada 4 meses. Entonces, él también me ha estado promoviendo mucho. Entonces, conoció el trabajo de uno que tenía antes que se llama Heliotropo. De hecho, él me dijo, él como que ya era una venta asegurada porque me dijo, antes de que yo lo imprimiera, cuando tú lo tengas ya, como que ya, te lo compro. Y sí, también ha sido muy bueno el recibimiento como en las universidades, donde las personas sí les atrae mucho este tipo de cosas. Oye, Samuel, pues ya para finalizar ya esta presentación, pues ¿dónde te pueden seguir las personas? Para que pues, platicar contigo, puedan ver tu obra? Porque también en Instagram tienes páginas ahí que uno puede leer, entonces pues, si puedes mencionar todas tus redes, pues estaría muy chido. Muy bien, ahí en cualquier buscador nada más pueden poner Samuel Juárez Comic y Juárez con acento en la A, y ahí les va a mandar primero la página web que tengo y también la página de Instagram que es @sam.jrz.v, y también en YouTube, si alguien quiere saber de qué más o menos se trata, también
ahí pueden poner Samuel Juárez cómic y les va a arrojar varios videos que tengo sobre otros trabajos y lo más reciente también. Bueno, pues muy bien. Entonces, pues oigan, pues ya escucharon todo lo que tiene Samuel Juárez y pues yo creo que pues ahorita ya hay que pasar a esa parte difícil que es la de las preguntas del público. Entonces, bueno, pues oiga, pues no sé, de los que están aquí con nosotros, ¿qué onda? ¿Alguien tiene alguna? Lance una pregunta, dos, vamos. Primeramente, felicidades por cómic. Es un desafío entrarle ahí, como entrar a un hoyo negro. No sabes qué te vas a encontrar, eso es muy padre. Bueno, la primera pregunta sería, ¿son lectores? ¿El trabajo lo haces en Corel? Sí, vectorial. Sí, todo el trabajo está hecho en dibujo vectorial, programa así es CorelDRAW, y a lo largo de este trabajo como diseñador era el programa que más usaba y entonces ya estaba como muy familiarizado con la interfaz. Por eso creo que al final decidí hacerlo en este formato también para no tener tantos problemas a la hora como de edición, como no se requiere tanta memoria o tanta capacidad en la computadora, me adapté muy bien como a este tipo de dibujo. Y creo que también la maestra decía que estaba muy interesante porque al final las líneas como son digitales y está interesante porque sigue con el tema de la inteligencia artificial. El proceso de la manufactura así del cómic también es experimental, o sea, no sé, haces el guión y lo guardas y regresas a la semana 8, o cómo es tu proceso de creación. El proceso de creación sí tiene mucho este método del ensayo y error, porque la maestra tiene ahí en su libro muchísimos pasos, imagínate, es un libro de 114, 116 páginas, pero donde está totalmente fragmentado qué tanto se puede complejizar un guión. Y a mí me gustó mucho una parte que ella decía de que hoy vas a hacer tu guión y te vas a olvidar de él. Mañana vas a hacer otra vez tu guión, pero sin ver el que tienes el del día de ayer. Y luego, el siguiente día, vas a hacer otra vez tu guión y así vas a hacer como este recurso iterativo para que al final vas a llegar al día 7 y vas a ver todos los guiones que hiciste y vas a decir, este estuvo bien en esta parte, estuvo bien en esta otra parte, y así es como de muchos hallazgos. Ok, perfecto. No, pues es una diferente forma de leer, déjate del cómic, de la literatura, ¿no? Está muy padre, sí. Muchísimas gracias. Oye, por allá, otra pregunta por allá, ¿qué onda? Allá el cuenta bien, ¿qué onda? Pues como tú dices, no me extraña que cuando abren tu cómic, por primera vez se queden en shock. Y quería que nos platicaras de una cosa que se me hizo muy interesante cuando nos conocimos, y es la forma que tú tienes de ir testeando cómo va evolucionando tu obra. O sea, estamos hablando de los lectores beta que tú les llamas, ¿no? Que son, voy hasta acá, a ver qué tal, cómo funciona mi obra, si entienden, me gustaría que nos platicaras esa experiencia de ver si realmente el público está captando lo que tú quieres mostrar, enseñar. Y luego también preguntarte si a raíz de eso, los inputs que te van dando los lectores beta, tú los trasladas a tu obra, haces algún cambio o dices, no, o sea, yo tengo muy claro lo que... Digo, si ha habido algún cambio en el proceso también creativo, en el sentido de, a lo mejor esta idea la tengo que cambiar porque veo que no la están agarrando, y de cuántos lectores beta estamos platicando en este momento. Muy bien. Primero, creo que sí es la forma en la que he ido notando si he tenido una evolución como narrador gráfico, y lo interesante es encontrarme este tipo de comentarios. Por ejemplo, recuerdo al maestro Aarón Pedraza, donde él sí se había quedado como en shock cuando leyó el del heliotropo, porque sí me dijo, caray, si no tuviera, ahí hice un video con ese cómic, pero me dijo él, si no tuviera la narración de fondo, para mí sería muy difícil encontrar de qué va. Pero ya después él vio ya esta obra y dijo, ya siento que ya
ya tienes una evolución y creo que también eso ha sido mucho del trabajo constante con la maestra, de estar como repitiendo y repitiendo y buscar este tipo de errores. Acá, regresando a la parte de los lectores beta, primero lo muestro, antes de sacarlo a lectores en general, lo muestro a 3 personas del medio de la narrativa gráfica que conozco, que me den sus primeras impresiones. En base a estas primeras impresiones, si es lo que veo ahí, si las 3 personas encontraron un defecto en alguna parte, ahí sí digo, híjole, sí, ahí era. Pero si luego veo que nada más una persona la encontró y otras personas no, ya le doy menos valor. Antes de sacarlo, por ejemplo, en este cómic en específico, se mostró a niños, se mostró a adolescentes, se mostró a adultos. Para mostrarlo a personas de la tercera edad, también fui por ejemplo, al Jardín de Purísima y busqué personas que estuvieran sentadas y que lo empezaran a ver. Y esta parte de si al final cambia algo con lo que me dijo el público en general, la idea no cambió tanto, pero lo que sí me hizo ver es como tener un panorama de lo que estamos viviendo actualmente. Podríamos decir que sí, como un panorama más amplio y como salir de uno mismo, de una burbuja, porque yo aquí estoy planteando cosas de inteligencia artificial y fue muy interesante ahí en este ejercicio ir a ese parque y a enseñárselo a una persona de la tercera edad que ni siquiera tenía un teléfono celular. Y entonces él, cuando veía las páginas, o como que tenía un poco de temor de decir algo, y él dijo, yo más bien lo que veo es de que yo veo a los peces y recuerdo que o recuerdo cuando yo me iba a Jalisco y veía este estanque y así. Y a cada persona que creo que lo ve en base a sus referencias o a su historia de vida, le transmite distintas emociones. Y es lo que me he puesto a ver mucho esta parte, porque sí, también estarle mostrando tu trabajo a muchas personas también pudiera en algún punto parecer un despropósito, porque muchas personas te pueden dar muchos resultados diferentes o lecturas diferentes, pero al final sí se trata de eso, de que solucionar los errores que sí son de estructura narrativa, pero cambiar cosas como del guión, eso sí ya es como, creo que un poco para ser fiel a mí mismo y decir, yo quiero contar la historia de esta manera y así va a ser. ¿Alguna otra pregunta por allá? Antes que nada, bueno, felicitarte por tu edición, es inspirador, sí, todo lo que has contado. Por ahí me salieron algunas dudas, a lo mejor no son tanto como de cómic, pero sí dijiste que dejaste tu trabajo para seguir este sueño. ¿Cómo te mantienes? Esa sería buena primero. Sí. Ahorita de ahorros que logré realizar en este trabajo de tiempo completo. Sí es muy complicado esta parte de iniciar como autor de cómic independiente, porque una cosa también es el dinero, pero otra cosa que a lo mejor no se habla mucho y que implica mucho en este medio es el capital social, porque también vas a durar más tiempo si tienes más dinero ahorrado, pero también vas a durar más tiempo si a ti te conocen, no sé, muchas personas del medio en general. Okay. ¿Y cómo fue que, bueno, lo que pasa es que me llama la atención porque de entrada, entrar al mundo del cómic ya es muy difícil. Aquí en México no hay una industria del cómic y aparte hacer un cómic experimental que todavía necesita que tú le pienses, es pues la verdad que muy, muy, muy arriesgado. Pero bueno, una vez más la felicitación por eso. Pero no sé, ¿en algún momento piensas hacer un cómic más tradicional, digamos? Tengo también este tipo de ejercicios que he hecho como manera de fanzine, donde no utilizo tanto esta forma de dibujar vectorial, sino esas sí son más dibujo como a mano,
Y de esos hago ediciones pequeñitas. Entonces también tengo este otro lado donde es igual mezclando cosas científicas, pero igual es como a forma de caricatura también. Entonces sí, un poco tengo de esas dos líneas también. Pues bueno, pues alguna otra pregunta o algo, pues bueno. Tengo una duda, bueno, ¿consideras tu estilo, entonces enfocarte más a lo que es, bueno, sí entiendo que es, como ciencia ficción, o sea, tu línea va a ser siempre esa, ¿no? Me imagino, o sea, perdón, sí. Sí, para esta historia Bueno, de parece. Centro Verde 36, toda la saga sí es ciencia ficción. Ya después, haciendo un análisis de lo que pasó y todo esto, ya estaremos viendo si es que hay más historias aparte de este. Sí. Allá está el buen pescador. ¿Qué se siente haber hecho el cómic más original de la década? Sí, ¿no? Sí, vamos a decir Agradezco muchísimo tu comentario, Pez, porque tú, bueno, recuerdas que nos vimos como hace más de 2 años y yo como te estaba preguntando muchas cosas y aprecio... Te estaba acosando en la representación de... Sí, aprecio mucho todas las ideas que compartiste conmigo y creo que al final sí fue bastante motivador todos los comentarios que me hiciste y al final, qué bueno, se siente, pues sí, es una sensación indescriptible ya tener, por ejemplo, tu trabajo impreso después de que lo comente a alguien especializado y también pues otro sueño como que esté a la venta en otra tienda con autores de verdad muy grandes. Sí, como es una sensación indescriptible. Pues inefable. Y pues bueno, pues bueno, por acá. ¿De dónde te viene la fascinación? O sea, yo lo que he leído hasta ahorita de ti, todo el lenguaje binario, informática, inteligencia artificial, alguna cosa de alien, ¿de dónde te viene la fascinación esa por la ciencia ficción? Porque creo que habías estudiado algo de ciencia, que por ahí pues, supongo que algo viene, pero en lo demás, del cine, de la literatura, ¿dónde te quedaste trabado ya con ese tipo de temas? O sea, porque sí son muy recurrentes, por ahorita hasta lo que lleva publicado todo va por ahí. Sí. Creo que, sí, como bien mencionas, antes estuve aquí estudiando en León, primero en ingeniería electromecánica 2 semestres y luego estuve varios semestres en licenciatura en física y cuando estuve en la licenciatura en física me tocó una generación de maestros que era muy demandante y me acuerdo de haber visto un documental específicamente que trataba de la vida que podrían encontrar en otros planetas y que estaba hecho por ilustradores, sí, pero en base a referencias bastante científicas. Entonces, cuando yo vi eso, dije, órale, yo quisiera en algún momento hacer algo así. Hay un artista que primero yo vi el documental y después, años después, buscando referencias de este documental, me di cuenta que era de un ilustrador muy famoso de Estados Unidos que se llama Wayne Barlow, donde él antes había hecho todo el arte y llegó un momento como 10 o 20 años después donde alguien lo hizo animación, pero primero fue un libro ilustrado y si alguien lo puede buscar, Wayne Barlow, y sí, su trabajo es impresionante y de ahí vienen como estas referencias científicas de buscar documentales y tratar de buscar hasta ahorita en este momento noticias que hablen de cómo está impactando la inteligencia artificial. Sí, como que eso es lo que, si yo tengo como un ratito libre, a eso me dedico a estar buscando en cómo está impactando la tecnología ahorita en nuestras vidas.
pasó? ¿Hay una pregunta? Otra pregunta, perdón. Ah. Bueno, este cómic que presentas es más como para gente ya, bueno, más adulta, ¿no? ¿Tienes pensado alguna propuesta? Bueno, a lo mejor entre tus planes, no sé, por ejemplo, usar, bueno, tu material, bueno, tu trabajo como para divulgación científica para niños, no sé. O sea, porque, pues, bueno, entiendo que, pues, a lo mejor los adultos ahí como que, pues, sí, medio comprendemos algo, ¿no? Pero a lo mejor para motivar al público infantil, acercarse a la ciencia por medio de tu trabajo. Creo que también mencionas algo muy importante y lo que me ha estado haciendo mucho hincapié la maestra, de que esto podría servir como recurso didáctico para los niños. Entonces, sí, también como le podría ver como ese tipo de cosas como para un futuro, de si, no sé si hay algún investigador también que esté haciendo ahorita algo relacionado a la ciencia que le puedo transcribir como de forma gráfica su investigación. También eso, sí, esa parte sí me gustaría de fomentar la ciencia en los niños o la cultura en general. Pues al final yo creo que el cómic, el CRBR 36, creo que ¿Así se lo... se lee? Sí, ¿O sí, es cerebro? pues CRBR, Bueno. CRBR 36. No, sí va así, no, nada de que RBD, no, es CRBD, CRBR, ya estaba pensando en CBD, no. Para inspirarte, CRBR oye, ¿no te 36. inspiras en CBD? ¿En CBD? No, creo que este material así como está, se lo pueden dejar a una niña y un niño y que empiecen a alucinar. Creo que es un material que no es nada porno, sino que es un material que está interesante. Cuando estamos morritos, morritas, creo que si nos dan un material con el cual sea algo que no hemos visto, creo que nos puede romper y nos puede llevar a otras cosas, ¿no? Entonces, y también yo veo el material y está así como para que lo haga serie. O sea, casi ya viendo como otro tipo de historias que hay, entonces pues está muy, muy importante. ¿Qué pasó por allá? Perdón, otra. No sé si haya posibilidad de que, bueno, a lo mejor no sé si te hayas acercado a alguna revista científica donde puedan incluir ahí parte de tu trabajo. Hasta el momento no me he acercado a alguna O bueno, alguna revista publicación. científica. Y ahorita regresando a la parte anterior que mencionaba sobre los niños expuestos a este tipo de obra, hace poco di una plática en la biblioteca, en la Comicteca, y me sorprendió mucho, y creo que eso no lo voy a olvidar, que había muchos niños. Entonces yo pensaba dar un planteamiento teórico de lo que iba. ¡Oh, sí! Y al final intenté hacerlo más digerible y mostrando todas las páginas, porque sí que se van a aburrir. Y lo más interesante fue que al final de la plática un niño le pidió a su papá para comprar el cómic. Entonces, sí, como mencionas, creo que a un niño le puede dar otra lectura. Y igual yo como niño me fasciné con algún cómic, quisiera como que también alguien se pudiera fascinar con este tipo de obra. Pues muy chido, ¿no? Yo creo que está muy chido. Y bueno, de lo que está hablando Samuel, pues es la Biblioteca Central, que está en el Foro Cultural aquí en León, Guanajuato, para los que no ven en otra ciudad o algo. Y ahí tienen una pequeña comiteca que ahí está funcionando todavía y que pues hay que estar. Oigan, pues muchísimas gracias a todos y todas. Y pues hay que recordar que pues esta presentación editorial es para celebrar los 10 años de Catalonia Comics. Y también para celebrar autores que están arriesgando con sus historias, con su vida, a contar lo que traen adentro. Entonces, muchísimas gracias, Samuel. Gracias por esta obra que haces. Acuérdense que están a venta aquí en Catalonia, así que vénganse, descuélguense y a seguir. Y bueno, seguimos al ratito, tenemos pues la entrevista a Alejandra Gámez con su prestación editorial y bueno, pues vamos a estar aquí. Y descuélguense más, hay que platicar, vamos a platicar todos y todas. Muchísimas gracias. Qué chido, Samuel.